A fines de diciembre, la Brigada Paralela en Libertad subirá 4 videos sobre mis cuadernos. Y para darse una más cabal idea de quién soy, les pido en los propios espacios de la brigada vean América en Crisis, la serie de la cual soy responsable. Vayamos ahora con mi fantástico set, genial set. Ya recordarles que esta sería la segunda, el segundo video propiamente dicho de, del canalito YouTube, que ha tenido un montón, ha tenido 100 entradas. Le he dado 100 entradas, pero eh, por motivos que no son el de hoy. Quedamos en que aquí todo está va de lo individual a lo colectivo y de lo local a lo global. Y digo así y no nacional porque, como ya conté, mm, mi país, México, se estrecha y dilata extraordinariamente según el tiempo para mí. Unas veces es tan pequeño como una serie de cuadras, otras prácticamente se diría que es todo, y en fin. Empiezo con el año siguiente al que nací, 1948. Para entonces, mi abuelo, quien no está esta vez aquí, ayuda a organizar un embarque clandestino en, en las costas de su provincia, del otro lado del Atlántico, ya dije, donde van a subir un centenar de hombres sobre todo, pero también mujeres, que han estado ocultos durante 10 años desde el fin de la guerra civil en esa región. Algún día tendré a la mano, después de aquello, claro, en los años 70 tendré a la mano una lo que debería ser un libro muy bueno llamado Del Llano y del Monte, con los materiales que recogí. Eh, ese, esos hombres y mujeres, bueno, que han estado allí 10 años, y el llano y el monte, a lo que responden, a la idea que responden, es a que ellos se negaban a llamarse quienes estaban en el monte, que era el grueso de los que salieron en ese embarque durante la dictadura franquista, obviamente, ¿no? Por eso en secreto, huyendo de ella, después de una tan larga etapa de resistencia. Esos hombres que son los que están en el monte, en las montañas de los picos de Europa, o cercanos a los picos de Europa, se llaman a sí mismos fugados, huidos, pues fugados, ¿no? No quieren reconocerse como luego los llamarán, querrán llamarlos los historiadores, como guerrilleros, porque han ido a dar allí para escapar de la represión tras la caída de eh, tras la toma por los ejércitos protofascistas y fascistas, ¿no? Eh, y sobreviven, muchos tienen que bajar, sobreviven unos, unos cuantos allí, protegidos por los del llano, como ellos les llamaban, es decir, quienes vivían en las poblaciones cercanas, todo esto en la zona minera de Asturias, se llama la provincia. Eh, y había allí una, una combinación entre ellos, es decir, una simbiosis que permitía a los que el llano mantuviese a los del monte con el secreto, con la negativa a revelar
su ubicación, y ahora contaré un ejemplo escalofriante, y dándoles de comer, y a cambio los del monte eh, les servían de protección en términos que no puedo contar porque lo prometí, y además pueden traer resultados, pueden traerlos todavía a estas alturas. Pero no es ese año al que los quiero dirigir, no precisamente. Solo como solo me refiero a él porque al hablar de si México se expande y contrae extraordinariamente, para mí, para cualquiera, creo, eh, en su país, eh, también lo hace el, mm, uno pareciera no pertenecer al mundo. Yo, por ser hijo del exilio, nazco ya con el eco de, de algo más sucedido eh, en la lucha de mm, que dirigía mi abuelo, por cierto, contra el fascismo internacional en Europa. Entonces, en la cabeza trae a uno a eso. Eh, bueno, lo que está allí, y echaré a andar, es un documental de uno de los padres del género, eh, Flaherty, que se llama El hombre de Arán. No pueden perdérselo. Arán es un promontorio al noroeste de Irlanda, eh, y la manera en que recoge la vida allí es casi no puede creerse. Hay tomas que dice uno, ¿desde dónde las hizo este hombre? No es posible. Bueno, eh, mm, ese niño, eh, se cuenta la historia de la isla en general, pero se concentra en ese niño y su madre. Ese niño, luego le cambié el nombre, le me di en llamarlo Brian O'Donnell, y lo hice cuando los irlandeses que luego formarían el batallón de San Patricio, que no tiene nada que ver, o casi nada que ver, con lo que cuentan los libros de historia mexicana, la mitología mexicana, a pesar del libro que escribí al respecto y que debía haber dejado las cosas claras, pero bueno, no importó. Esos irlandeses no tienen nada que ver con eso, eh, pero han pasado a los Estados Unidos recién. Pertenecen a la Irlanda tradicional, a la Irlanda católica, eh, y pasan porque pareciera que no hay, en principio porque no hay, acaban de sufrir otra cruel derrota de las muchas que en la lucha que vienen manteniendo desde prácticamente el mismo simultánea a la conquista de América, porque con Irlanda los ingleses se comportaron como lo hicieron en América. Ese fue su laboratorio para luego para el exterminio de los pueblos de Norteamérica. Y llegan a los Estados Unidos y son recibidos, no solo ellos, sino también alemanes que empiezan a migrar a su vez. Son recibidos de una manera muy hostil por la sociedad estadounidense, que hasta ese momento está casi por entero excluidos los esclavos de la negritud, que han llegado allí por cientos de miles, y que es otra historia. Casi por entero está formada la población de ese país por protestantes, y entonces estas son las primeras generaciones
la primera generación católica que llega en términos numerosos allí. Y eso va a ser, por cierto, que hay una diferencia muy peculiar, hay una peculiaridad en en la migración irlandesa. No se riegan por la tierra como el resto en busca de los subsecuentes nuevos oestes que se van abriendo. Se queda mayoritariamente en la franja este a la cual, noroeste a la cual, noreste a la cual han llegado, es decir, en las ciudades de Filadelfia, Nueva York, Boston. De allí va a surgir el clan justamente de los Kennedy, es decir, de allí y de la organización que ellos mantienen va a surgir el clan de los Kennedy. Quienes estudian bien, estudiaron bien este acontecimiento, se preguntan, ¿hay que llamar a esos hombres y mujeres exilados o migrantes o exilados, ¿no? Bueno, vamos a hacer con la prodigiosa tecnología que tengo un pequeño cambio poniendo pausa. El año en que nos quiero situar eh, en en uno de los años clave eh, en lo individual y colectivo es bueno, que está reflejado en esa portada. eh, es un a esa generación de clase media eh, pertenezco, ¿no? Y al mismo tiempo eh, le cuento así la historia. Cuando con el abuelo hago el largo viaje que es hacia presente y pasado, no podemos bajar eh, seguimos cuando vamos hacia atrás, seguimos a Yaldun, Batuta, perdón, el mayor viajero terrestre de la historia del cual se tenga registro, claro, porque dejó un diario muy abultado, por cierto. Y nosotros vamos detrás de la caravana de Imbatuta, que es una gran caravana, y no conseguimos bajar. Cuando llegan a las montañas de Afganistán y bajan hacia la región hindú, nosotros no conseguimos seguirlos porque el abuelo se marcha corriendo siempre. Cada vez que lo intentamos él se marcha o a Chile o a Bolivia, que por cierto está aquí dirigiendo, presidiéndolo todo, eh, digo, y está, bueno, una foto que no sé si puede traer, sí, eh, está aquí, reflejada allí, ¿no? A Bolivia o a Ecuador o a la huelga, en la mayor huelga general francesa que se haya que se haya visto. Pero yo quería situarlos en otro lado. Bueno, espero un momento para ponérselos. Eh, 1964 está aquí referenciado por unas viñetas, bueno, está aquí en mis cuadernos referenciado por unas viñetas que se llaman siluetas. Eh, y, y, y relacionado, bueno, con otras, no complicaré mucho las cosas. Eh, Ese año, el 64, ese año entré a la universidad y al terminar me fui. Era una manera de quemar las naves, como dicen, como se dice que hizo Cortés, aunque no las quemó, nada más las desinstaló. Iniciaba entonces lo que para la épica de mí mismo llamo el largo viaje. Bueno, vaya que sí, sería que duraría 6 años. Y cuando esto está relacionado con lo que dije de Batuta, porque yo me molestaba con el abuelo. ¿Por qué te quieres ir? No, déjame bajar es que no conozco Asia. O sea, no. Y entonces recordé que si algo marcó esta etapa, fue justamente esto que está aquí abajo. Eh, la,
la guerra de Vietnam, ¿no? En muchas de sus fotos emblemáticas, ¿no? Sí, bien, porque solo las marchas por Vietnam eran las que me daban un poquito de aire, ¿no? En el México ultra autoritario de la época. Por lo tanto, uno se abre al mundo también de una manera eh, de la cual a lo mejor no es consciente, eh, diversamente, según épocas, ¿no? Y, y caminos y caminos. Y este es uno, bueno, hay que también recordar, o sea, la guerra de Vietnam, la exitosa resistencia a la guerra de Vietnam, que termina con un triunfo del pueblo vietnamita. Y es también la década en que acaba de producirse la revolución cubana, y es la década en que la figura del Che Guevara recorre el mundo. O sea, no es cualquier cosa crecer entre tan poderosos símbolos, y por eso ubicar. Pero yo vivo en el México de los Teen Tops, entre otros grupos. Las baladas de ese rock and rollito mexicano de la época, generalmente son traducciones del canciones en inglés, y son pésimas traducciones, y entonces no tienen sentido, carecen. Si ya los originales eran, bueno, sí tienen sentido, pero eran digamos, una melcocha. Esto es una melcocha que no hay manera por dónde agarrar, ¿no? Y entonces pongo por ahí, por ejemplo, en esa que llamo Siluetas, lo llama así justamente por una canción, que es la que pongo de ejemplo, en que eh, un celoso enamorado juvenil, así como ellos, eh, mm, sigue a su pareja una noche, y, y de pronto la ve entrar en una casa. eh, bueno, la historia es que no hace sentido, pero la ve entrar a una casa, y tras la ventana, en sombras, porque hay una cortina, ve a una amartelada pareja. ¡Wow! Entonces, y de pronto repite, y para terminar diciendo, es que equivoqué la dirección, perdone usted. Bueno, pero es un mundo de siluetas. A final de cuentas, lo importante aquí es que es un mundo de siluetas entre las cuales vivimos eh, estas generaciones. No es de siluetas lo que hay detrás, y no voy a mostrar nada detrás, simplemente a liberar un poco el espacio. Detrás no hay siluetas para, por ejemplo, para las masas de migrantes indígenas y campesinos que llegan a la ciudad, a las ciudades, y tampoco para los habitantes previos de estas. No, allí no hay siluetas, hay una rudeza brutal, y este verticalismo que digo cuela todo, baja de la presidencia de la República en términos públicos, y se instala en la calle con la policía, que es dueña de la noche. Eh, Hay una frase afortunada por ahí que dice, agita sin contemplaciones la alcancía de la noche, que la alcancía de la noche somos quienes transitamos por ella, y, y se hace en buen cargo, ¿no? No había crimen organizado en esos tiempos en México, desde luego el Estado no lo iba a permitir. Ahí bueno, el único crimen organizado es él. ¿Qué tan organizado es el crimen? Ah, en, eh, en- hay una cosa que se llama la mano negra,
una organización que se dedica a asesinar campesinos en el estado de Veracruz en los años 30. Eh, Aparentemente mataron a unas 40.000 personas, o sea, no era cualquier cosa. En el marco de la confrontación contra los radicales, contra el radicalismo oficial de la época, es decir, lo que iba a representar el cardenismo. Eh, no en una lucha contra el cardenismo, sino en una lucha local de los hacendados. Bueno, eh, quien dirigía al PRI, al partido eh, sobre el cual recaería la responsabilidad de crear la dictadura perfecta, con todo ya a la mano, con todas las herramientas a la mano, eh, sería Miguel Alemán quien lo presidiría. Y este hombre llega a la presidencia llega a la gubernatura de Veracruz eh, sin ningún antecedente. Como sabemos, el primer no militar revolucionario que alcanza la presidencia en 1946. Y este hombre llega a la gubernatura súbitamente, porque quien ha sido electo, que es otro radical de la familia de los padrecitos por revolucionarios, este radical, esta buena persona, es asesinada. Él, él y su pareja, su esposa, en un restaurante de la Ciudad de México. Nunca podrá establecerse quién, y yo solo sugiero, ¿no? Porque hay luego referencias que indican la presencia de la mano negra en el gobierno de, no de la mano negra, de integrantes de la mano negra, ya no se puede hablar de ello, en el gobierno de Miguel Alemán, en puestos muy secundarios, ¿no? Como no sé, los gratifica, no sé, porque es una tesis relativamente arriesgada, pues, ¿no? Recordar una escena, bueno, una escena relacionada con, con el poder. Eh, yo tenía esa edad, o fue un poco menos, tendría 15, cuando por la calle miré a una mujer muy guapa, muy guapa, ¿no? Pero bueno, la miraría porque además conocía las reglas, ¿no? Eso no se hacía. Y la miré tímidamente, eh, y el hombre que iba con ella, de traje, típico, clásico, o era un político o era un agente de seguridad del Estado, mi duda. Y el hombre voltea y al chamaquito que yo era le saca la pistola. ¿Qué le andas viendo a mi vieja? Así, en una situación casi idéntica, moriría en los años 70 el hijo, el hijo primero, el primogénito del jarocho, un obrero a quien conocí con otros muchos en el santo, en lo que llamo el santo lugar, es decir, el, lo que es el municipio de Catepec, la zona fabril y de vivienda obrera de allí. Moriría así. Y eh, la foto de ese muchacho de piel, de piel mulata, con unos brillantes ojos, guapo, parecía el hogar del jarocho y su mujer, la negra. Eh, y cuando me tuve que despedir, para no recuperarme nunca más, según también afirmo, de ese lugar, fui a verlos con mi ex, con la madre de mis hijos, y que para entonces ya lo era así. Y no me quisieron ni contestar. Eh, Estaban porque fotos como esas estaban, creo que en el hogar de toda familia, eh, de
de trabajadores y trabajadoras de la zona. Eh, Era por quien, por quien se vivía, quien, eh, por quien toda la familia, ¿no? Vivía y se esforzaba. Por cierto tonto prurito, no rindo culto a los libros, a la literatura, ¿no? En particular. Y sin embargo, aunque no fue desde luego tan importante como la vida, que es la gran, donde se tienen las grandes enseñanzas y donde se despierta la imaginación también, aunque digan que no. Eh, un libro que leía en ese tiempo eh, fue muy importante para mí, ¿no? Se llamaba Aden Arabia, de Paul Nizan, un escritor francés. Y eh, decía allí, yo tenía 20 años y no permitiré a nadie que diga jamás que es la mejor etapa de la vida. Bueno, no sé si puedo decir tanto, ¿no? Como eso. Pero, y lo que hizo, lo que me, entre otras cosas, me llamó muchísimo la atención, me marcó de ese libro, es que Nissan se marchó a esa edad a, a Arabia, a Aden, Arabia, para dejar todo atrás. Bueno, creo que no necesitaba leer a Paul Nizan para hacer lo que hice, porque lo hice porque era en México ese al cual me he referido. Eh, yo me hacía una pregunta, por cierto, tenía una una princesita de estilo clásico, realmente, una niña bien, muy guapa y con que según una fórmula que empleo por ahí, digo que tenía derecho a un solo hombre en su vida, con quien compartir un idílico romance y luego un bien provisto hogar. Entonces suponía que habría un matrimonio. Habíamos empezado yo en 64, pasé de los 16 a los 17 años y ella, a ella la había encontrado 2 años, eh, un año atrás, en 63, a principios de 63. Entonces yo me preguntaba, no solo por ella, me preguntaba el, qué esperaban de mí. Yo estaba en la escuela de economía y había entrado a la escuela de economía y me preguntaba, ¿qué esperan de mí? Ella y su padre, que no alcanzaba a verme con malos ojos porque eh, por algo así como, bueno, yo quiero para mis hijas cuando menos lo que han tenido, pero eh, no necesariamente estoy buscando que todas eran cuatro hijas. Y él era un padre viudo, eh, doblemente celoso, pues. No necesariamente todas tienen que casarse con hombres de mucho dinero, ¿no? Eh, y bien podemos aceptar. Esos fueron, yo estoy haciendo un discurso muy hilado de lo que en él fue, creo que más hilado todavía, creo que más contundente. Pero pues, se puede aceptar digamos, un profesional con éxito, desde luego, en la casa. Y yo había sufrido un golpetazo al entrar, al fin había entrado a la universidad, venía de una escuela del exilio, obsesionado con, eh, con encontrar las raíces del país, ¿no? Del país, de ese país que nos vendían en los libros de textos como uno solo, uniforme y tal.
En todo caso, yo buscaba las raíces de o lo que me vendían los libros de texto o lo que veía alrededor mío, ¿no? Bueno, no muy alrededor, porque esa colonia de clase media a la cual yo pertenecía, para ese momento ya me expulsaba y yo ya no quería saber nada con ella. Los gente, ¿no? Eh, Profundamente conservadora, que todavía sigue votando los partidos de derecha al partido de derecha confesional mexicano. Es el único, esa zona, la única que no ha votado jamás por la izquierda desde 97 en esa ciudad capital, en México. Eh, y, eh, pero la pregunta es, y fui a trabajar, bueno, pues por un lado, entonces fui a trabajar a fines de año, la Secretaría de Hacienda le daba oportunidad a que fueran ahí pues a hacer sus pininos estudiantes, ¿no? Incluso el primero. Y yo fui con dos amigos, eh, por cierto, bueno, fui con dos amigos y, entonces miraba las oficinas, ¿no? Diciendo, bueno, ¿quién se espera que sea yo aquí? ¿No? Porque, y entonces decía, un trabajador de base, no, ya no, porque pues me libró la cuna, no importa si era de clase media modesta o sin mayores aspiraciones, como digo, eh, de eso ya me libró la cuna. Eh, entonces, eh, a lo mejor puedo llegar, bueno, podría ser presidente, pero no, porque había nacido en México, que era la condición. Eh, y por cierto, bueno, no, ya no confundo más. Eh, y ¿qué más? Entonces, bueno, puedo ser secretario de Estado, ¿no? No era el tiempo en que vendía a continuación, en la etapa neoliberal, de que los presidentes salían de secretarías que tenían que ver, de Hacienda particularmente, ¿no? Y que, o sea, eran economistas. Todavía estamos en la etapa en que eran los abogados, ¿no? Quienes llegaban a tan alto cargo. Entonces seguramente yo por eso dije, no, presidente pues no seré porque no estoy estudiando derecho, ¿no? Si no, bueno, pero puedo ser, no sé, un secretario de Estado, ¿por qué no? Bueno, aunque a lo mejor no se me antoja, ¿no? Porque pues, sí lo veía muy atareado al individuo. Dije, pero pues un subsecretario que seguramente estaba igual de atareado, pero dije, bueno, podría ser, pues no está mal, ¿no? O sea, no gana mal, seguramente tiene buen prestigio. Eh, entre chacota, chacota, bueno, pero ese era, el tema está en que la universidad era como el resto del país, era ultra vertical. Entonces, pues, esta cosa de ahí vienen los porros que se diría mucho después, nunca se dijo, nunca lo escuché porque los porros no ahí vienen, ahí están y ni siquiera necesitan actuar para que esto esté controlado, para que el estudiantado esté controlado, se controla con otras formas mucho más pesadas, ¿no? Aunque desde luego en el momento eh, eh, necesario podían actuar, o si no eran ellos, era un grupo de ultraderecha, estudiantil de ultraderecha, eh, que, por ejemplo, cuando al fin se abrió un cineclub, y estamos ya a muchos años de que la universidad fuera creada en ese espacio, en Ciudad Universitaria, en ese maravilloso espacio, realmente. Eh, Hasta tanto tiempo como ese se creó el primer cineclub de filosofía y letras, o bueno, a lo mejor hubo otros antes y corrieron con la misma suerte. Eh, y en el que luego se llamaría, por cierto, y sí, hasta hoy, Auditorio Che Guevara. Y lo que fuimos a ver allí fue la primera película que hizo Richardson sobre los Beatles, ¿no? La noche un día difícil. Y porque no pasó por los cines nacionales, no pasó por el circuito nacional. Entonces había que ir a verla clandestinamente, imagínense, ¿no?
en en el, en el auditorio de filosofía. Y estábamos allí cuando entró El Muro, era el grupo de ultraderecha, cuando entró a terminar con el numerito aquel. Eh, bueno, estamos hablando de eso. Eh, Estamos hablando de que yo no tenía que hacer el largo, el largo viaje. Bueno, era un largo viaje que estaba haciendo el mundo desde hace un, bueno, desde siempre, pero en, en términos modernos, desde, desde la revolución industrial, ¿no? Y eh, sus socialismos, desde sus diversos socialismos creados en Europa en la primera mitad del siglo XIX, la Revolución Rusa, luego la fracasada en Alemania, etcétera, así, y ahora en Vietnam, ¿no? Con una resistencia eh, mucho más que heroica, eh, mucho más que heroica. eh, hay que hay que asomarse más o menos poco- un poco a lo que pasó allí, a cuánto denodado y empeño puso ese pueblo para vencer al imperio, ¿no? Eh, es una fecha también, justo ese año, no justo ese año, pero bueno, forzando un poco las cosas, sino al siguiente. No, justo ese año, sí, perdón. Conocí a, a quien está en la portada de ese álbum, a Bob Dylan. Lo conocí a través de su disco, ¿no? Eh, por un azar, porque para las clases a las cuales yo pertenecía, no había acceso a eso. Solamente empezábamos a escuchar en ese momento justamente a los Beatles, ¿no? Pero no un tipo como Dylan, que ya... y lo conocí a través de Ana, la figura femenina, eh, una gran figura femenina en mi vida, ¿no? Que regresaría luego a los 51 años, pero bueno. Eh, lo conocí a través de ella. Y ese hombre, y aquí otra vez mi tecnología, tiene que, tengo que apelar a mi tecnología para, para encontrar una de las más maravillosas canciones del señor, eh, que se llama La calle de la desolación. Eh, Tampoco se la pierdan, tampoco se pierdan esa letra. Wow, 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 con ese hombre. Bueno, y me contaba, ese hombre resulta inexplicable justamente sin la década. O sea, mm, eh, no importa cuán genial fuera, si esa década no le toca, que es justamente la de Vietnam y las luchas contra la guerra de Vietnam dentro de los propios Estados Unidos y de los movimientos integracionistas negros. Eh, entonces produjo unos años que están, que él refleja, ¿no? Que él refleja muy bien. Eh, Sus canciones reflejan muy bien. Bueno, voy llegando al minuto 40 y tengo que contarle una forma de terminar esto, que es parte de lo que sí espero quede de, mm, de los videos del canalito YouTube, como lo llamo. Los otros, un centenar, los hago por necesidades del día o experimentando. No me han servido mucho, obviamente, porque pues, seguimos en las mismas, ¿no? Eh,
Tengo ahora 73 años y sigo pagando la decisión tomada ese año. Porque, pues bueno, no tengo una licenciatura, no tengo nada. Y, pero no, bueno, no era necesario eso, por otras razones. Pero como esa renuncia había que hacer otras, ¿no? Para seguir y continuar el largo viaje de otra manera. Y reencontrar las cosas, las grandes cosas, ¿no? Grandes cuestiones que eran la social, la que representaban las quillas, a las que insisto en no llamar hijos porque en nombre del Padre se han cometido los peores pecados. Y, hago este canal YouTube y me empeño tanto en que mis cuadernos, como los llamo, eh, no se pierdan, eh, aunque en los 15 años que llevan han sido vistos por unos buenos miles de personas dispersas por el mundo, que no consigo fijar por mi incapacidad para ser un mediano buen vendedor de mí mismo, eh, personalidad que detesto, por cierto. Eh, y entonces no sabemos si este hombre sí cruzará la pandemia, pero sobrevivirá, no sobrevivirá, o he ahí la pregunta. Y en todo caso, eh, hoy tuvo que llamar para que alguien le prestara dinero porque no salió el cheque a tiempo y, y esto no es sencillo. Y además fumo 50 cigarros diarios y por lo tanto llevo años consumiéndome como una vela. Bueno, 42 minutos está bien.